Bienvenido a Classic Top. Hoy les traigo un video con las 5 cárceles más aterradoras del mundo. Número 5. Santé. La prisión Santé fue diseñada por el arquitecto Joseph Auguste Émile Vaudremmer. Su construcción se inició en 1861 y fue inaugurada el 20 de agosto de 1867. Construida en el sitio de un antiguo mercado de carbón, reemplazó el convento de las Maderonettes, transformado en prisión durante la Revolución Francesa. Antes de ello, en el mismo lugar se levantaba Casa de Salud en francés, Santé significa salud, construida por orden de Ana de Austria, establecimiento que fue transferido en 1651 a lo que hoy en día es el centro hospitalario Sainte-Anne, unas calles al sur de esta cárcel. La prisión de la Santé es la actual casa del sangriento terrorista Carlos, el Chacal, y ha acogido a dictadores como el panameño Manuel Noriega. Se encuentra en París, pero la belleza y el encanto de la capital francesa, obviamente, no transponen los muros de esta prisión. Un estudio realizado por el Instituto Francés de la Demografía en las Prisiones señaló que el lugar es responsable del mayor número de suicidios en las prisiones de la Unión Europea. En la Santé los presos están encerrados 23 horas al día. Factores internos y deliberados siempre hacen a la temperatura llegar hasta los 40 grados. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue usada tanto para encarcelar criminales comunes como para opositores y resistentes a la ocupación alemana. El 14 de julio de 1944, al encontrarse las fuerzas aliadas cerca de la ciudad, los prisioneros iniciaron un motín, que fue sofocada con gran brutalidad y pérdida de vidas por la milicia de Vichy. Una de sus particularidades es que hasta en 2000 los detenidos eran repartidos al interior de la prisión por origen geográfico y étnico. Una parte de los detenidos, principalmente los que continuaban sus estudios, eran reagrupados en secciones, pero la mayoría de ellos estaban diseminados en 4 bloques. Bloque A, Europa Occidental. Bloque B, África Subsahariana. Bloque C, Magreb. Bloque D, resto del mundo. Actualmente, solamente el bloque A sigue funcionando, los demás han sido cerrados en previsión de próxima reforma y ampliación. En el año 2000, la jefe médico de la prisión, Véronique Vasseur, publicó un libro en el que relataba las malas condiciones de la prisión. Suciedad, insalubridad etc. El libro conmocionó a la opinión pública y motivó la creación de una comisión parlamentaria para el estudio de la situación. Número 4. Kwan Li-so. Vivir en Corea del Norte no suena tan bien. Ahora, vivir en una prisión de Corea del Norte se puede convertir en un verdadero infierno. En Kwan Li-so, hombres y mujeres son tratados como animales salvajes. Los detalles son escasos, pero se cree que las penas de trabajo y la tortura no se limitan solo a los adultos, sino que también son válidas para los niños pequeños condenados por delitos menores. El campo de concentración de Oeryong, o campo de concentración de Angyong, es un supuesto campo de prisioneros políticos en Corea del Norte. El nombre oficial es Kwan Li-so, Colonia de Trabajo de Penal, NUM 22. La prisión es un área de máxima seguridad, completamente aislada del mundo exterior. Los prisioneros y sus familias están detenidos en un período de por vida. En 2012, algunos informes e imágenes satelitales indicaron mayores cambios. Un exguardia, Han Jong-chol, describe las condiciones en el campo como ásperas y peligrosas para la vida. Él recuerda el impacto que sintió cuando llegó por primera vez al campo, donde comparó a los prisioneros con esqueletos andantes, enanos y lisiados en trapos. Se estima que cerca del 30% de los presos tienen deformidades, tales como oídos arrancados, ojos destrozados, narices rotas, y caras cubiertas de cortadas y cicatrices resultantes de golpizas y otros malos tratos. Anan Kwon reportaron acerca de los siguientes métodos de tortura usados en el campo 22. Tortura del cuarto caja. El prisionero es detenido en una celda diminuta, donde difícilmente puede estar sentado, pero no estar de pie o acostado por 3 días. Tortura de rodillas. El prisionero se hinca en una barra de madera insertada cerca de los huecos de su rodilla para detener la circulación de la sangre. Tras una semana el preso no puede caminar y muchos mueren después. Número 3. Tadmur. Occidente conoce Palmira sobre todo por sus ruinas greco-romanas, pero su nombre árabe, Tadmur, les pone la piel de gallina a los sirios. Es sinónimo de muerte, horror y locura. Cuando el Estado Islámico tomó control de la ciudad siria de Palmira el mes pasado, una de las primeras acciones que tomó fue destruir la prisión de Tadmur, una notoria cárcel donde por décadas, fueron detenidos y torturados disidentes. La prisión fue construida por franceses en la década de 1930, en el corazón del desierto, a unos 200 kilómetros al noreste de la capital, Damasco.
Pero fue durante el gobierno de 30 años de Hafez al-Assad, entre 1971 y 2000, que se ganó su actual reputación. Miles de disidentes políticos fueron humillados, torturados y ejecutados sumariamente allí. Es totalmente injusto decirle prisión, dice el escritor palestino Salmeh Keileh, quien estuvo preso allí por 2 años entre 1998 y 2000, acusado de oponerse a los objetivos que llevó partido Ba'ath de Assad al poder. En una prisión tienes derechos básicos, pero en Tadmur no tienes nada. Solo te queda el miedo y el horror, asegura el escritor palestino Salmeh Keileh. La masacre de 1980. La sangrienta masacre que tuvo lugar dentro de las paredes de Tadmur en 1980 está impregnada en la conciencia de Siria. Un día después de un fallido intento de asesinato de Hafez al-Assad, miembros de las mal reputadas brigadas de defensa, encabezadas en ese momento por el hermano de Assad, Rifat, volaron desde Damasco hacia Tadmur en helicóptero. Los soldados pasaron de celda en celda, disparando a los presos con ametralladoras. Nadie sabe exactamente cuántos murieron, pero un informe de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, OAI, de 2001 estima que entre 500 y 1000 personas fueron asesinadas en tan solo unos minutos, la mayoría de ellos eran miembros o presuntos simpatizantes de los hermanos musulmanes. Número 2. Guantánamo. Por ser una prisión de Estados Unidos situado en Cuba, Guantánamo ha merecido estar en la lista. La controversial prisión da asilo a cientos de prisioneros de guerra de Irak y Afganistán. La tortura psicológica, la humillación y la administración militar, que hacen imposibles la oportunidad de defender a los detenidos, ya no son secretos para nadie. Y lo peor de todo, ni tu madre sabrá que estás ahí. Los estadounidenses solamente no se llevaron la medalla de oro, porque el campeón de nuestra lista simplemente no pareciera de este mundo. Es una propiedad estadounidense. Desde 2002, las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención para detenidos acusados de terrorismo, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán durante la invasión de este país, que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Guantánamo es solo una parte del sistema de campos de detención que mantiene Estados Unidos en el exterior, y que incluye otros campos en Irak y Afganistán. Decenas de detenidos han sido llevados a Guantánamo desde otros centros de detención secretos de la CIA. Condiciones. Estados Unidos afirma que los detenidos reciben un trato humanitario. No obstante, el hecho de que no se encuentren en suelo estadounidense, las autoridades no consideran la base de Guantánamo como parte del país, hace que no disfruten de los derechos que otorga la Constitución de Estados Unidos a los detenidos, entre ellos, la presunción de inocencia o el derecho a un juicio conjurado. Con respecto a las condiciones del centro de detención, la administración estadounidense niega que se practique la tortura, insiste en que se trata de una instalación modelo, y recuerda que ha sido visitada por más de 2000 periodistas de 400 medios de comunicación de todo el mundo. Informes de Naciones Unidas señalan que existen evidencias de que algunos detenidos han sido torturados y denuncian alimentaciones forzosas a prisioneros en huelga de hambre, docenas de ellos protestaron de este modo en 2006, e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos solitarios prolongados o en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido. Otros tratos vejatorios han sido denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional. A finales de 2004, un informe de la Cruz Roja Internacional y la filtración de memorandos del FBI reconocían el uso en la base de tácticas de coerción psicológica y física equivalentes a torturas, hechos que fueron reconocidos en una investigación militar y en junio de 2005 por el Departamento de Defensa. Según Amnistía Internacional, 14 detenidos fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, tras permanecer recluidos en régimen de incomunicación bajo custodia secreta de la CIA durante períodos de hasta 4 años y medio. Número 1. Gitarama. Gitarama, cárcel ubicada en Ruanda. En ella viven actualmente cerca de 10.000 presos, siendo que su capacidad total es de solo 400. ¿Podrá ser que la prisión de Gitarama, situada en Ruanda, África se merezca esta denominación? Muchos sitios han sido llamados infierno en la tierra a lo largo de la historia. Especialmente tras el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió un lugar común en diversas partes del globo, empleando esa denominación para destacar lugares inhabitables, peligrosos e insalubres. Pero, ¿qué lugar podría merecerse un título tan horrendo por méritos nada más que propios? ¿Qué sitio en este planeta podría ser tan terrible a punto de ser comparado con los propios infiernos? Dándole pauta a todas sus connotaciones horrendamente dantescas. El lugar tiene el mote de ser la prisión más brutal del mundo. ¿Recuerdas aquel ranking de las 10 peores prisiones?
Pues quedó en primer lugar. Este sitio constantemente está siendo denunciado por los organismos internacionales de derechos humanos. Gitarama ha llevado a cabo una sola y única mejora desde que entró en la lista de las instituciones humanitarias de todo el mundo que claman por su cierre. Un cargamento de cobertores de la Cruz Roja Internacional recibió el permiso para ser entregado a los convictos. Y eso fue todo. Pero el terror en este infierno terrenal parece no conocer límites. Para volver más aterradora esta pesadilla causada por este lugar infame, los observadores internacionales revelaron un aspecto aún más espantoso presente en Gitarama: el canibalismo. La prisión cuenta con 2 áreas que sirven como cocinas improvisadas en las que los convictos preparan sus comidas en recipientes metálicos llenos de aceite. El humo se esparce por toda la estructura, impregnándose y mezclándose con otros olores indescriptibles. Cada interno tiene derecho a una sola comida al día y muchos deben enfrentarse con sus compañeros de prisión y luchar para conseguir algo de sustento. El más fuerte, por supuesto, se hace con el control de la división y el más débil se queda sin nada. En medio de la profunda desesperación causada por el hambre, algunos presos terminan rompiendo uno de los tabúes más antiguos de la humanidad y se alimentan de sus colegas. Bueno amigos de YouTube, esto fue todo por hoy. Los invito a que se suscriban y le den me gusta.